Dios me lo bendiga grandemente, la paz de Cristo en su corazón. Amén. Pueden tomar asiento, son bienvenidos a este lugar. La paz de Cristo en sus corazones. Son todos bienvenidos. Le damos la bienvenida al pastor Efraín. Amén. Le damos la bienvenida también a la pastora Heidi. Alabado sea el nombre del Señor. Y creemos, Señor, que va a ser, Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas en este día. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Y que una de las cosas que Dios dejó establecido, hermano, cuando se iba, fue la gran comisión. Fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Las últimas palabras de una persona tienen mucha importancia, tienen mucho peso, son recordados mucho por sus seres queridos. Y nosotros como hijos de Dios, pues, debemos recordar las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, 18, hablándonos acerca de la gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado por su incredulidad. Así que le damos gracias al Señor. Fue de bendición el primer seminario de la visión, hermano, y hoy vamos a tener el seminario de evangelismo. ¿Creen ustedes que el Señor está interesado en que la iglesia evangelice? Amén. Es lo que está en el corazón de Dios. Que las multitudes sean evangelizadas, sean tocadas por el Señor. Y una manera de hacerlo, hermano, es a través de la palabra. Cuando llevamos la palabra. Por eso es necesario siempre llevar la palabra. Dios es bueno, amén. Amén. Ponga la mano en su corazón y diga: Señor, me cubro con la sangre de Cristo, mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad, lo que soy, lo que amo y lo que represento en Cristo Jesús. Declaro que tengo la mente de Jesucristo. Señor, habla mi vida, derriba todo argumento y que la verdad prevalezca. Gracias. Amén. Entonces, mis hermanos, para cumplir esa gran comisión del Señor, debemos aprender cómo hacer del evangelismo una parte diaria de nuestras vidas y un estilo de vida. El evangelismo no debe ser por casualidad. Ay, hoy es el mes de evangelización en todo el año. No. El evangelismo debe ser en nosotros un estilo de vida, parte de nuestra vida diaria. En todo momento, en algún lugar o dada la circunstancia, debemos convertirnos en evangelizadores. Amén. Dice aquí, un instituto del crecimiento de la iglesia, creo que esta encuesta fue hecha en los Estados Unidos, ha hecho una variedad de estudios preguntando a más de 14,000 personas. Más de 14,000 personas haciendo esta pregunta: ¿qué o quién fue responsable de su venida a Cristo y a la iglesia? Usted debe saber quién fue responsable de su venida al Señor. ¿Amén? Yo sé quién fue responsable de mi venida al Señor. Pero este encuestador hizo este estudio y haciendo esta pregunta, el estudio arrojó este porcentaje. Y la respuesta fue una necesidad especial del 1 al 2%.
personas que van de paso y predican el Evangelio, 2 a 3%. Un pastor, de 5 a 6%. Una visita, del 1 al 2%. La escuela dominical, del 4 al 5%. Campañas evangelísticas, 5%. Programas de la iglesia, es decir, programas especiales, cumpleaños, aniversario, programas especiales, 2 al 3%. Y lo que más sorprendió, un amigo o un pariente, oiga, un amigo o un pariente, 75 al 90%. Quiere decir, hermano, que el evangelismo, esta es la manera más natural de evangelizar a través de los amigos y de los parientes. Por ejemplo, yo conocí del Señor estudiando. Un compañero de estudio de aquí de Huaca fue que me habló de Jesús. Y entonces fue que yo recibí a Jesucristo. Entonces, estas estadísticas revelan lo que probablemente ha visto en su propia vida y en la vida de aquello cerca de usted. Así es que la mayoría de las personas que vienen a Cristo son atraídas por personas ordinarias, como algún amigo, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, un pariente, quienes toman un interés genuino en ellos, les sirven, les comparten sus vidas y aprovechan la oportunidad para compartirles el Evangelio. De modo que esto, compartir el Evangelio entre amigos, parientes, compañeros, es el método más natural y efectivo para evangelizar. ¿Bien? El método más natural y más efectivo de evangelismo es entre amigos y compañeros. Amén. Entonces, ¿qué nos debe sorprender de esta investigación? Que la mayoría fueron influenciados por un amigo o por un familiar. La mayoría fueron influenciados por un amigo o por un familiar. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito lo que es identifique su círculo de influencia. Identifique su círculo de influencia. Y entre paréntesis pueden colocar oikos. O-I-K-O-S. Oikos. Y vamos a entender el principio de la influencia. El principio de la influencia. Vamos a identificar nuestro círculo de influencia. Oikos. Y vamos a aprender a entender el principio de la influencia. La Escritura revela la misma verdad que arrojó la investigación. ¿Cuánto era la encuesta de cuántas personas? ¿Cuántas? 14,000. Entonces, la Escritura, ¿verdad?, revela lo mismo que arrojó la investigación. Y en la experiencia personal, Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En una casa, Jesús fue, se sentó y había muchos publicanos y pecadores. Y
nada más y nada menos que la casa de Mateo, un publicano y un pecador que Jesús había llamado. Si nos acordamos también de Hechos, capítulo 10, el verso 1, el verso 2, el verso 22 al 24, encontramos allí ¿a quién? A Cornelio. Cornelio, cuando tuvo la visitación del ángel del Señor, el ángel le dio instrucciones y entonces él obedeció las instrucciones y el día que llegó Pedro como líder a su casa, dice la palabra del Señor en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Cuál era el círculo de influencia de Cornelio? Lo que le invitó, sus amigos y sus parientes. Él no invitó a sus enemigos. Él invitó primero a sus amigos y a sus familiares, los más cercanos. Entonces, la palabra oikos, O-I-K-O-S, diga oikos, oikos. Cuando yo leí esta palabra, me dio risa, ¿verdad? En los cochinos, oiko. La palabra oiko en el Nuevo Testamento se refiere a la casa de una persona. Voy para tu oiko más tarde. Se refiere a la casa de una persona. Se refiere también a su red extendida de relaciones, a su círculo de influencia. Entonces, oiko significa la casa de una persona, su red de relaciones y su círculo de influencia. Vemos que Jesús influenció a los pecadores y publicanos en una casa, la de Mateo. Cornelio extendió la invitación a sus familiares y amigos. La manera más natural de ganar personas para el reino, para el Señor, es por el círculo de influencia de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la manera para ir influenciando y ganando a mayor número para Cristo. ¿Se da cuenta que quizás muchas veces lo habíamos estado haciendo equivocadamente? Pero así es la manera más efectiva. Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿A dónde lo mandó el Señor? A su casa, a sus oikos, a sus familiares, a sus amigos. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿A quién influenció Felipe? A un amigo, a Natanael, diciéndole que habían encontrado a Jesús. Timoteo estaba en el círculo de influencia de sus padres y de sus abuelos. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Quiénes llevaron a Timoteo a Jesús? Sus padres y sus abuelas. Y la Biblia habla primeramente la fe que hubo en su abuela Loida y en su madre Eunice, y después Timoteo fue un gran pastor. ¿Puede ver cómo la iglesia primitiva usó las relaciones? Su círculo de influencia como puente para influenciar a otros y compartir el amor de Cristo. Se da cuenta de cómo los mismos principios que ellos usaron todavía se aplican a nuestras vidas y relaciones hoy en día. Si a ellos le dio resultado, a nosotros también nos debe dar resultado. Porque ese es un principio. Y quien vive el principio, Dios le bendice. Y estamos viendo el principio de la influencia. La influencia a través de tu círculo de influencia o a través de tu oikos. ¿Estamos claros? Amén. Entonces vamos a identificar nuestro círculo de influencia. ¿Quién será tu círculo de influencia? ¿Quién será tu oiko? Mientras podemos conocer cientos de personas, tenemos muy pocas relaciones cercanas y significativas. Este pequeño grupo de familia, de amigos, de parientes, de vecinos, de compañeros de trabajo o de estudio, son nuestro círculo de influencia. Oiko es una palabra griega para casa, como le decía, y para las relaciones en un círculo pequeño. Podemos conocer a cientos y miles de personas, pero no tenemos comunicación o una relación cercana con todos ellos. Ni siquiera Jesús lo hizo. A Jesús lo perseguían las multitudes, pero él tenía su círculo de influencia, 12 discípulos, y él iba a la casa de ellos. ¿Sí? Y otra amistad que le conocemos a Jesús por la palabra, a Lázaro, a sus hermanas, María y Marta, y a ciertas personas pero la Biblia no habla que Jesús tenía esa comunicación con todas esas multitudes, sino que él tenía su círculo de influencia. Amén. Cualquiera persona con quien usted pase de 30 a 40 minutos hablando durante la semana es parte de su círculo de influencia oiko. Cualquiera persona con quien durante la semana usted hable de 30 a 40 minutos, hablando no, hermano, no basura, sino hablando de relación, hermano. Entonces, estudios del círculo de influencia oiko revelan que la persona promedio tiene de 10 a 12 personas en su círculo de influencia personal. De 10 a 12 personas. ¿No le va como revelando algo? Este círculo de influencia son aquellos que podemos alcanzar y compartirles el Evangelio. El plan de Dios es que influenciemos los miembros de nuestros oikos. Esa es la voluntad de Dios. Que influenciamos a nuestros oikos, a nuestros parientes, amigos que no conocen al Señor. ¿Y cómo lo vamos a influenciar? Por medio de servirles en amor, ayudándole en sus necesidades y compartiendo nuestras vidas con ellos,
pueden abrir sus corazones al Evangelio. Yo no sé si usted se va a identificar. Con frecuencia, los cristianos solo permiten a otros cristianos en sus oicos. Si hemos de ser verdaderos testigos de Cristo, debemos trabajar para atraer no cristianos a nuestro círculo de influencia. Hermano, porque así nos adoctrinaron y nos enseñaron. No te estés juntando con aquel, no te juntes con aquel, te va a pervertir, te va a sacar de la iglesia, te va a esto y aquello. Yo no estoy diciendo que usted va a andar unimugre con una persona. Pero, hermanos, no podemos rodearnos solamente de cristianos, porque los cristianos ya están salvos. Tenemos que rodearnos de gente que no conoce al Señor para influenciarlo para bien. En vez de que ellos te arrastren al mundo, tú lo arrastres a ellos a los pies de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, debemos identificar nuestro círculo de influencia. Yo recuerdo que cuando yo creí en el Señor, hermano, esa misma noche yo llegué a la casa y la primera que le hablé de Jesús fue a mi mamá. Le dije, Maíta, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ella me puso a reírse porque de repente no entendí. ¿Ves? Y yo le dije, ¿por qué usted no va el sábado? Que dijeron que va a haber un ayuno el sábado. Yo no voy porque yo tengo que ir para el colegio. Y ella fue el sábado y ella recibió a Jesucristo ese sábado. Un círculo, esa es nuestra influencia, hermano. Ahora yo pregunto, ¿y por qué yo no he podido influenciar a ese Gustavo? Alabado sea Dios. Todo tiene su tiempo. Abrigo la esperanza en la palabra. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tenga misericordia. Pero lo que sí sé, hermano querido, que hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Él va a ser salvo. Mi familia va a ser salva. Si tú recibes a Dios y le das a tu familia, va a ser salva. Aunque sea en el último momento de tu vida, aunque sea el último instante que estés en esta tierra, el Señor los va a tocar. Ellos van a clamar al Dios de tu familia. Ellos van a clamar al Dios tuyo. Van a clamar al Dios tuyo. Y el Dios tuyo los va a oír. El Dios tuyo los va a oír. El Dios tuyo va a venir a verlo. El Dios tuyo los va a tocar. Claro que sí, hermano. Porque le hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque le amamos, porque le servimos de todo corazón. Y Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de amor que hemos hecho. Quizá el mundo juzgue, quizá el mundo hable, quizá el mundo diga, pero he entendido una cosa: lo que el mundo llama bueno, Dios lo llama malo, y lo que el mundo llama malo, Dios lo llama bueno. Así que, hermano, vamos a seguir las instrucciones del Señor para seguir influenciando a nuestros oicos. Amén. Evaluando nuestro círculo de influencia. Evaluando nuestro círculo de influencia. Haga una lista de 12 personas con quien usted pasa de 30 a 40 minutos de tiempo de calidad cada semana. Aproveche, hermano. Yo le voy a dar 5 minutos.
Usted va a notar allí 12 personas. Usted va a notar allí su círculo de influencia, de tus familiares cercanos, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio. Usted lo va a notar aquí, son 12. Pide al Espíritu Santo. De repente usted no se acuerda en este momento, pero el Espíritu Santo sí sabe. Aleluya. Dios es bueno, amén. Ahora, hermano, ¿cuántas de esas personas no sirven al Señor? Usted tiene que tachar ahí, esta no le sirve, no le sirve al Señor. Ese es tu círculo de influencia. Pero hay personas que todavía no sirven al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a orar y estar disponible para que el Señor lo use para verlos venir a conocer a Cristo como su Salvador? Amén. Hay que poner la fe en acción, hay que hacer algo, hay que orar y estar disponible. Mientras ora diariamente para que sus corazones sean ablandados al Evangelio, no se desanime si no ve resultado inmediato. Porque usted puede comenzar como la chacotina, orando todos los días, 1 semana, 2 semanas y nada. No se desanime. Usted debe orar por ellos, porque usted los ama, son su círculo de influencia. Amén. Continúe orando y recuerde que es trabajo del Espíritu Santo atraerlos a la salvación. Amén. Amén. Tu responsabilidad es orar por ellos
y ser testigos de Cristo para ellos. ¿Cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? Convencerlos, revelarles la verdad, la palabra, traerlos a Cristo. Tu responsabilidad es orar por ellos y ser testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Hechos 10:31 dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. Hoy quiero decirte, Dios también oye tu oración. Amén. Tus oraciones han sido oídas. Amén. Dios seguirá oyendo tu oración. Amén. Amén. Además de orar, vas a cooperar con el Espíritu Santo. ¿Qué es cooperar? Trabajar juntos. Cooperar con el Espíritu Santo, cooperar con Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 2 y 8, Jesús usó una parábola para ilustrar el proceso del evangelismo, porque el evangelismo es un proceso. Vamos a leer aquí Marcos 4, 2 al 8. Y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Leamos también desde el verso 13 hasta el 20. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuántos aquí son sembradores? Amén. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces decíamos que el evangelismo es un proceso. Diga, el evangelismo es un proceso. Amén. Si es un proceso, hermano, no se hace rápido. El proceso tiene un comienzo, tiene, como dice la palabra, un proceso, una estadía y tiene un final.
Un producto, hermano, se comienza, se procesa y se finaliza. El evangelismo también es un proceso. Y hay gente, hermano, que a veces se desanima porque evangelizaron y nadie recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Es porque esa persona todavía está en el proceso. Pero cuando ella esté finalizada, la van a tocar y ella va a pagar. Amén. Amén. Porque es un proceso. Vamos entonces, alguien que me ayude para mostrar la lámina. El evangelismo es un proceso, toma tiempo, hay que cooperar con Dios y trabajo en equipo con otros creyentes. Es un proceso. Vamos a suban un poquito. Ahí está, fases del proceso del evangelismo. Primero lo que hay es que cultivar o preparar la tierra. Cultivar, cuando el sembrador va a sembrar, hermano, ¿qué es lo que hace? Siempre zumba esa semilla hacia lo que salga. No, primero prepara la tierra, la abona. Entonces hay que cultivar. ¿Y cómo cultivamos y cómo preparamos la tierra de los corazones? Construyendo relaciones. Hay que construir relaciones. Usted no puede decirle a la gente, mira, acepta a Jesucristo, porque si no te va para el infierno. La gente puede decir, bueno, que me lleve el diablo. Yo lo que estoy es molesto ahorita. Yo lo que quiero es que me paguen, porque no me han pagado. ¿Está entendiendo? Debe construirse, hermano, una relación primero de amistad. Segundo, el segundo paso es sembrar. Ya el corazón está preparado, está abonado. ¿Y qué vamos a sembrar? Vamos a comunicar la verdad de la salvación. Eso es lo que tenemos que comunicar a Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? Y la otra etapa es cosechar. Primero preparamos el corazón construyendo relaciones, luego que haya una relación y una amistad, sembramos la palabra de vida y de salvación, y luego que la palabra está sembrada, vamos a cosechar, a ver vidas salvadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿No es esto maravilloso, hermano? El evangelismo es un proceso. Por eso dice el apóstol Pablo, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Quizás cuando alguien recibió a Cristo contigo, ya otro le había sembrado la palabra, pero Dios te usó a ti para cosechar esa alma. De modo que el que siembra y que el que cosecha no es nadie, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo primero? Diga, hay que construir relaciones. Amén. Hay que primero acercarse a las personas, conocerlas, hermano, y hablarle de Jesús. Pero si en ese momento tiene una necesidad, háblale de Jesús. Y Él va a suplir esa necesidad. Y luego se va a acordar que Jesús suplió esa necesidad. Siga construyendo ese puente de relaciones. Siga sembrando esa palabra. Amén. Porque no va a ser una sola vez. Hay que seguir sembrando. Y llegará el momento en que cosecharás. Amén. A veces, hermano, yo digo, me daba como rabia, pero ahora entiendo. Tanto que le hablé de Jesucristo.
y se fue con otro. Tanto que le hablé, tantos años hablándole de Jesucristo y creyó con otro. Pero ahora entiendo la palabra. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Solo Dios puede hacer que las semillas crezcan, pero todo discípulo debe obedecer fielmente